Bienvenidos hermanos a este canal Intercediendo por el Mundo, donde oramos por tus intenciones, tus necesidades y las del mundo. En el día de hoy comparto con ustedes la lectio divina del día de hoy, 29 de septiembre del 2024. Lectura del libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 al 29. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se puso sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habiendo quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eidad y Medad, aunque eran de los designados, no había acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eidad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aunque tu siervo es instruido por ellos y guárdalos comporta una gran recompensa. Quien conoce sus faltas, absuelve de los que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine, así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Atención, ahora los ricos llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbe se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado las riquezas en los últimos días? Mirad el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido. Está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no ofrece resistencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio del día de hoy, según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43 y del 45 al 48. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús le respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la guena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la guena. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo.
Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la guena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estos textos que nos presentan el día de hoy la Iglesia Católica son muy hermosos y nos invitan a reflexionar en algunos aspectos que quiero darles a ustedes para que reflexionen sobre estos asuntos. En la primera lectura, que es tomada del libro de los Números, dice que el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y tomó algo del espíritu que tenía Moisés y se lo pasó a los 70 ancianos. Quiero detenerme un momento en este versículo. Hermanos, el Señor envía su Espíritu Santo sobre nosotros y el Señor es el que nos guía a nosotros. Él da a cada quien según su voluntad, según su espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo. Solo que a algunos les da ciertos dones, ciertos carismas. Pero todos tenemos Espíritu Santo. Por eso no debemos envidiar los dones espirituales del otro. Si Dios le regaló a esa persona dones espirituales, dones extraordinarios, alegraos. Bendito Dios. Oren por él para que el Señor Jesucristo lo guíe, lo santifique y que por medio de esos talentos que Jesucristo le ha regalado, él pueda ayudar a muchas personas, pueda hacer luz para muchas personas y que por medio de esos talentos y por medio de su testimonio y por medio de sus obras, muchos puedan llegar a la salvación, muchos puedan llegar a la presencia de Dios, en vez de estar envidiando los dones de los demás. Más bien pídele al Espíritu Santo que cada día lo llene más de Él, más de su humildad, más de su paz, más de su sabiduría, más del amor. Porque si yo no tengo amor, ¿de qué me sirve tener dones extraordinarios? ¿De qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve expulsar demonios? ¿De qué me sirve sanar enfermos? Debemos reflexionar sobre esto, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros debemos ser obedientes al Espíritu del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su Santo Espíritu. Y hoy tristemente, hermanos, dentro de la iglesia vemos mucha envidia, muchos celos, muchas rencillas entre sacerdotes con sacerdotes, sacerdotes con laicos, laicos con laicos, obispos contra obispos, obispos contra sacerdotes, etcétera. Todos envidiando al otro. Qué tristeza, hermanos. Esto no fue lo que Jesucristo nos dejó a nosotros. Nosotros debemos estar en unidad. Nosotros debemos estar en rectitud, en caminos de santidad, en caminos de conversión, en camino en vida. Es decir, debemos morir a la carne, porque ese pecado del egoísmo es un pecado terrible. Y debemos morir a esa carne, morir a ese espíritu de ego, a ese espíritu de soberbia, a ese espíritu de egoísmo, porque si no, no podemos agradar al Padre, ni al Hijo, ni mucho menos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es unidad, es humildad, es amor. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo aquí en el libro de los Números, que en cuanto el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo.
Esto debe llevarnos a reflexionar en dos cosas, dos aspectos fundamentales. El primero, que Jesús o Dios le da a cada quien según su voluntad. Él sabe qué nos da a cada uno. Pero muchas veces nosotros no utilizamos esos talentos que Dios nos da, ya sea por miedo, sea por incertidumbre, sea por prudencia. Pero nosotros debemos usar esos talentos, porque como dice la palabra del Señor, la luz no es para ocultarla. Si tú tienes un don, si tú tienes un talento, tú debes proyectarlo, tú debes ponerlo al servicio de los demás. No es usarlo para tu propio beneficio, es usar ese don para el beneficio de todos, de toda la comunidad, de todos cuanto puedas. Y dice que en el grupo habían quedado dos, uno que se llamaba Eidat y otro Medat, pero que no eran del grupo. Entonces, hoy en la iglesia vemos mucho eso. Los sacerdotes atacando a los laicos que ejercen el ministerio de liberación, que porque no son sacerdotes. Eso no tiene ningún sentido. Porque es que el que te da la autoridad no es el obispo, no es el hombre. El que te da la autoridad es el Espíritu Santo Paráclito. Es nuestro Señor Jesucristo que reparte los dones como Él quiere, a quien Él quiere. Y tú no te puedes oponer a que el Espíritu Santo actúe como Él quiera, y donde Él quiera y con quien Él quiera. Y lo mismo en los grupos de oración. Pero es que esos, y se la pasan juzgándose el uno al otro. Eso no es así. No es así, hermanos. La envidia es obra de Satanás. La palabra dice, a los que crean en mí les acompañarán estas señales. Hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Expulsarán demonios en mi nombre. Y así tomarán serpientes en sus manos. Y aunque tomen un veneno, no les pasaría nada. Dios no dice, a mis apóstoles les acompañarán estas señales, a los sacerdotes les acompañarán estas señales, a los fariseos les acompañarán estas señales. No, Él dice, al que crea en mí le acompañarán estos signos. Es cierto, no todos pueden ejercer el ministerio, no todos pueden profetizar, no todos pueden expulsar demonios, no todos pueden curar enfermos, pero todos tenemos dones, todos tenemos Espíritu Santo, todos tenemos carismas, todos tenemos talentos que el Espíritu Santo nos dio a nosotros. Él no dice a un selectivo grupo de personas, no, a los que crean en mí. Entonces, ¿por qué le tenemos envidia, hermanos, al que tiene dones especiales o sobrenaturales? O al que predica más bonito, o al que profetiza, o al que habla en lenguas. Tú preocúpate porque esos talentos que tú tienes se multipliquen para que cuando el maestro, el dueño de la viña, el dueño de la vid, venga y te pida cuentas, tú puedas decirle, Señor, aquí están tus talentos, mira, yo los cogí y los multipliqué por 10, por 20, por 30, por 40, por 50, por 100, por 1000. Aquí está la obra, aquí está mi tarea, aquí está mi trabajo. Mira, ayudé a tantas personas, bendije a tantas personas con ese talento que tú me diste. Eso es lo realmente importante. No estar mirando al vecino a ver qué don o qué carisma le fue otorgado por el Señor, por Dios. Tú preocúpate por tus talentos. Preocúpate por poner esos talentos al servicio de la comunidad en vez de estar con envidias absurdas. Y aquí nos dice el Señor
que el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. El chisme, otro pecado, hermanos. Ponte a orar por tu hermano, en vez de salir corriendo a contarle a todo el mundo que ese hermano hizo tal cosa, que ese hermano tiene tal talento. En vez de ponerte a hablar y dejarte llevar por el espíritu del mal, ponte a orar por tu hermano, para que este hermano pueda hacer luz para más personas, para que ese hermano pueda utilizar sus talentos de manera santa y que esos talentos sirvan para muchos otros, para que él sea vela, que él sea una luz para muchos otros que están en la oscuridad. Y pídele al Espíritu Santo que por medio de él, por medio de su espíritu, los santifique sus dones, santifique esos carismas, para que él los pueda poner al servicio de los demás y las personas ser de cierta forma beneficiadas con ese talento que Dios le dio a él. Y dice que el muchacho corrió a contárselo y Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, le dijo: Señor mío Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió: ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Gloria a Dios. Ojalá todos pudieran profetizar, ojalá todos pudieran expulsar demonios, ojalá todos pudieran sanar enfermos, pero no todos pueden hacer eso, porque el Espíritu Santo elige a sus servidores. Y puede que a ti te dé un carisma, un don, un talento especial, no lo sé. Pero es cuando el Espíritu Santo te lo quiera regalar. Es cuando tú te pongas en camino. Es cuando tú dejes la envidia. Es cuando tú dejes el pecado. Cuando tú dejes la inmundicia. Cuando tú te acerques a la presencia de Jesús. Cuando tú te acerques al sacramento de la reconciliación. Cuando tú te acerques a recibir la Sagrada Comunión. Y te santifiques, te purifiques, el Espíritu Santo sí va a poder obrar libremente por medio de ti. Y va a poder ayudar a tantas personas que lo están necesitando. Y dice el Salmo: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Hermanos, cuando uno experimenta la vida de oración, cuando uno entra en la presencia de Jesús, cuando uno lee la Biblia, cuando tú te acercas más a la mano de Dios, cuando tú te sueltas a la misericordia de Dios, cuando tú te sueltas a la providencia de Dios, cuando tú crees en la providencia de Dios, cuando tú crees en su poder, cuando tú crees en su amor, cuando tú lees la Biblia, cada día más te enamoras de los mandatos y de la ley del Señor, de lo que Jesucristo dice. Y puede que hoy leas un versículo y no te emociones, no sientas nada en tu corazón. Es completamente normal, todos hemos pasado por ahí. Pero a medida que tú le vas abriendo las puertas a tu corazón, de tu corazón a Jesús, a medida que tu corazón se va abriendo a la acción del Espíritu Santo y tú vas leyendo la palabra de Dios, más te vas enamorando de sus preceptos, más te vas enamorando de sus mandatos, más te vas enamorando de su palabra, porque su palabra es espíritu y vida. Como le dijo San Pedro a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Pero recuerda que Jesús dijo: yo doy testimonio de mi Padre. Y le dijo a los discípulos que después el Espíritu Santo iba a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Y ellos iban a dar testimonio también. Todos tenemos que ser testimonio. Y la palabra de Dios es una sola, viva y eficaz. Por eso, debemos todos los días leer la palabra del Señor. Debemos permitir a Dios actuar en nuestro corazón. Bendito sea el poder de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos purifique y nos santifique. Y miren aquí, hermanos, en este salmo, quiero detenerme solo en el último
párrafo del Salmo para no extenderme tanto en la lectio. Dice, preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine, y así quedaré libre e inocente del gran pecado. Aquí el Señor nos está hablando que la arrogancia, el ego, la soberbia, la prepotencia, el egoísmo son producto de Satanás. Son pecados mortales, son pecados graves que aborrece nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es la súplica del que le está ofreciendo este salmo al Señor. Es una oración de súplica donde le pide al Padre que le evite caer en ese pecado, en ese error de la soberbia, del ego, de la prepotencia, de la vanidad, del egoísmo, para que así cuando Él se muera pueda salir libre de ese pecado, pueda salir inocente delante de los ojos de Dios y pueda alcanzar el gozo de la vida eterna, el gozo de la salvación por Jesucristo. Les pido que tengamos presente este salmo, Salmo 18. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos santifique y nos libre de ser arrogantes, de ser soberbios, de ser prepotentes, de ser egoístas. Y nos dice la segunda lectura, es una crítica del Señor Jesucristo hacia los ricos. Pero esta crítica que hace el Señor Jesucristo a los ricos no es porque las personas tengan dinero, porque tener dinero no es pecado, como lo creen algunas personas, de acuerdo a sus ideologías, a sus creencias o a sus posturas políticas. No. Jesucristo está hablando de que el rico oprime, de que el rico oprime y roba al pobre. Ahí es cuando el Señor le llama la atención. No por tener plata, sino porque están siendo injustos con el trabajador. Pero a veces, en el mundo en el que hoy vivimos, entre el empleador más le ayuda al empleado, el empleado más ofendido se siente. Y esto no es de Dios. Y si leemos aquí en la carta del apóstol Santiago, está diciendo a los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se les vienen encima, porque el que obra mal termina mal. Y Dios no va a permitir que el rico abuse del pobre, porque los pobres, de los pobres es el reino de Dios, de los pobres de espíritu. Y el que trabaja recibe su paga. Entonces, si la persona no recibe su paga, pues eso se llama injusticia. Y Dios nos está demostrando aquí que Él es un Dios justo y que Él no comparte la injusticia. Y por eso le está diciendo a los ricos esto. Y por eso le dice a los ricos, vuestra riqueza está podrida. Porque el rico se preocupa de tener más dinero, pero nunca se preocupa por el pobre, nunca se preocupa por su situación, nunca se preocupa por sus necesidades. Solo se preocupa por él, por su ego, por el poder, por el dinero. Y dice, mirad el jornal de los obreros, que cegaron vuestros campos, y que vosotros habéis retenido. No se le puede retener el sueldo a un empleado, a un asalariado. No, hay que darle lo que se merece. Hay que darle su paga, porque para eso lo trabajó, para eso trabajó. Y dice que ellos gritan, o sea, ellos le gritaron al Señor, oye, mira esto, Señor. Nos están robando. No nos están pagando lo que merecemos.
por nuestro trabajo. Y el Señor se enoja por la injusticia que han hecho con estas personas y Él se va a encargar de hacer justicia por ellos y de cobrarle a esos ricos abusadores. Porque el rico recibe dinero o abundancia para que ayude al necesitado, para que ayude al pobre, no para que se enriquezca y mire a los pobres por debajo del hombro. El Señor le dio unos talentos para que Él ayude a su pueblo, no para que se jacte con su orgullo, con su soberbia, con su prepotencia, con su soberbia, sino para que sea humilde, para que comparta con los pobres, porque no es solo darle dinero a los pobres, es compartir con ellos, es bajarse de su estatus, de su ínfula, de su ego. Por último, en el Evangelio del día de hoy, nos dice que los discípulos de Jesucristo le dijeron: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no viene con nosotros. Quiero resaltar algo, hermanos. Si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, podemos ver que Pedro era muy soberbio, muy soberbio. Y podemos ver que Santiago, etcétera, tenían prepotencia. Porque por eso en otro versículo de la Biblia le dice que la mamá de dos apóstoles les dice a Jesús: permite que uno se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y el Señor le dice: eso no está en mi poder. ¿Ustedes van a beber del cáliz que yo voy a beber? Y ellos dicen que sí. Y el Señor sabe que no serían capaces de soportar jamás esa cruz que Él iba a cargar, esa copa que Él tenía que beber. Entonces vemos en los discípulos una actitud de soberbia, de envidia, de vanidad, de orgullo, donde yo soy el discípulo del maestro, solo yo puedo expulsar demonios, solo yo puedo profetizar, solo yo puedo evangelizar porque yo soy el instruido del Señor. Eso no es así, hermano. Nosotros no podemos tener esa actitud de hipócritas y de fariseos. Nosotros tenemos que tener una actitud de humildad, de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, de desprendimiento. Y si alguien tiene los mismos talentos que yo, bendigámoslo, oremos por esa persona, pero no la envidiemos, ni busquemos la caída de ese siervo, porque es que yo tengo que ser el primero, porque el Señor ya lo dijo. El que quiera ser el primero, que sea el último, el servidor de todos. El que me quiera seguir, cargue su cruz y me siga. Debemos dejar de lado las injusticias, la soberbia, la prepotencia, el orgullo, la vanidad, y trabajar en humildad, en oración, en sencillez, en servicio. Orar los unos por los otros. Y el Señor dice que le da una promesa a quienes reciban con amor y ayuden a sus enviados, es decir, a sus apóstoles. Todos nosotros somos apóstoles del Señor. Todos nosotros estamos en un caminar, en un aprender, que fácilmente nos moriremos y no terminamos de aprender.
Porque el camino de Dios, el reino de Dios es tan gigante que no lo podemos comprender, no lo podemos visualizar, y por más que nosotros leamos, estudiemos teología, Biblia, no podremos nunca tener sabiduría a plenitud, porque nuestra conciencia y nuestra sabiduría es limitada. Oremos por la unidad, oremos para que cada día hayan más servidores, para que cada día hayan más siervos, para que cada día hayan más trabajadores que vayan a la mies, para que cada día hayan más personas que prediquen la palabra del Señor. Oremos para que el mundo conozca de Jesús, para que hayan religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos santos comprometidos con la iglesia. Santos, no fariseos, santos, no hipócritas, sino santos, gente que realmente se preocupe por alcanzar la vida eterna, por alcanzar esa salvación y por permitir y ayudar a que otros lleguen allá. Porque como le decía a los sacerdotes, hay de ustedes que no entran por la puerta y no dejan entrar. Es decir, debemos ayudar al hermano a alcanzar la plenitud de la gloria. Si nosotros no la alcanzamos, si nosotros nos enfrascamos en nuestro pecado, en nuestro ego, en nuestra soberbia, posiblemente no nos salvemos. Pero debemos siempre tratar y ayudar a los demás a entrar por la puerta, a alcanzar el cielo. Pero si trabajamos en Cristo y dejamos de lado nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestro ego, y dejamos de ser como los fariseos, como los saduceos, como los publicanos, y realmente seguimos al Maestro, algún día todos podremos alcanzar la plenitud de la gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Y por último, quiero que reflexionemos sobre esto. Dice, si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la guena, al fuego que no se apaga. Hermanos, cuando el Señor aquí nos está, o cuando aquí nos está diciendo la palabra, el discípulo, si tu mano te induce a pecar, córtatela. No nos está diciendo que nos cortemos la mano, sino que y cuando nos dice, si tu pie te hace pecar, córtatelo. ¿Qué más te vale entrar cojo que ser echado con los dos pies a la guena? No nos está diciendo el Señor que nos quitemos un pie, que nos cortemos el pie. Y cuando dice, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. No nos está diciendo, oye, sácate el ojo. Lo que nos está diciendo es, aprende a ser desprendido. Aprende a renunciar, aprende a mortificar, aprende a crucificar el pecado. Aprende a crucificar la carne. Si tu mano te hace pecar, arráncatela. Es decir, si tú pecas con tu mano, pues deja ese pecado. Deja de pecar con tu mano. Porque si tú sigues pecando con tu mano, vas a ir con tus dos manos al infierno. Entonces, por ejemplo, si tú con tu mano matas, con tu mano robas, con tu mano cometes inmoralidades sexuales, pues deja ese pecado. Deja de robar, deja de matar, deja de cometer inmoralidades. Porque si no, ese pecado te va a llevar a ti al infierno. Y si tu pie
te hace pecar, córtatelo. Si con tus pies, si tú utilizas tus pies para ir tras del mundo, tras el pecado, tras la prostitución, tras las fiestas, pues evita caer en estos pecados, para que así tu pie no te haga pecar y no te vayas con tus dos pies al infierno. Si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Es decir, si con tus ojos pecas, si con tus ojos desnudas a alguien, si con tus ojos eh, si utilizas tus ojos para chismosear, si con tu lengua insultas, si con tu lengua maldices, si con tu lengua chismoseas, arráncate la lengua, deja el chisme, deja la grosería, deja la maldición, no vaya a ser que la lengua te haga ir al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, pues arráncatelo, deja de estar cometiendo pecado. Que vale más dejar de pecar e ir al cielo que seguir pecando e ir al fuego eterno del infierno. Preocupémonos por nuestra salvación. Que Jesucristo nos dé la fuerza para dejar nuestras envidias, nuestras soberbias, nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestras prepotencias, nuestros pecados y nos ayude a ser cada día más comunidad cristiana. Que nos ayude a ser esos testigos, esos discípulos de Jesucristo, que llevemos el Evangelio por todo el mundo, a todas las naciones, para que algún día todos podamos ir y alcanzar el cielo junto con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.